En este capítulo vamos a ver la capa de red, la famosa capa 3 del modelo OSI. Es la capa donde realmente nosotros podemos trabajar, podemos configurar cosas. Es donde cuando uno hace una planificación de una red, realmente puede llevar a cabo la planificación. En las capas anteriores, la capa 1, la capa 2, lo único que uno puede hacer es, bueno, decidir cuál es el medio físico que va a utilizar para conectarse, que un poco ya va a estar determinado por determinados factores, como por ejemplo la distancia o la complejidad de lo que uno quiere conectar. Pero la configuración en sí se realiza en la capa 3. Entonces veamos de qué se trata. Bueno, en este capítulo vamos a ver los protocolos de la capa de red, el protocolo IP básicamente. Si bien en el capítulo siguiente, capítulo 7, lo vamos a ver en más detalle, lo que es la parte en sí de planificación de la red IP. Acá vamos a ver un poco de qué se trata el protocolo. Luego vamos a ver la parte de enrutamiento, tanto de lo que es cómo enruta una computadora, un host, como de qué se trata, digamos, una primer visión de qué se trata la tabla de enrutamiento de un router. Más adelante, en la segunda mitad del año, en el CCNA2, ustedes verán, o veremos, realmente los protocolos de enrutamiento. Protocolos de enrutamiento estático, dinámico, etc. Luego veremos cómo está compuesto un router, básicamente lo que sería el hardware del router y la composición de las memorias. Y por último, una configuración bien básica de un router, que verán que es prácticamente lo mismo que la configuración de un switch. Bien, entonces veamos, como les decía, los protocolos de la capa de red, de la capa 3 del modelo OSI. Como habíamos visto, eh, la información va bajando cuando queremos comunicar un host contra otro host, va bajando desde las capas superiores y se va ensamblando, es decir, se va metiendo dentro de las capas inferiores, es decir, la información, el dato que yo tengo en capa 7 se ensambla en la capa 6, luego esto se ensambla en la capa 5, luego en la capa 4 y así sucesivamente hasta llegar a la capa física, que es donde se envía la información en forma de bits, en forma serial. Recuerden que si bien lo que tenemos en este gráfico es el modelo OSI, nosotros trabajamos en lo que es el CCNA con el modelo TCP/IP, que es muy parecido y lo que hace es agrupar capas 7, 6 y 5 en una sola y a eso lo denominábamos dato. ¿Sí? Entonces, el dato que nosotros tenemos, a ver, vamos a poner un lápiz, el dato que nosotros tenemos en las capas superiores se va a ensamblar dentro de lo que es la capa 4, que vamos a denominar segmento y que veremos en más detalle más adelante. Y ese dato, todo eso, lo de la capa 4, forma a ser el nuevo dato de la capa 3. ¿Sí? Lo que viene de la capa 4, que lo llamamos segmento, pasa a ser el dato de la capa 3, que nosotros sabemos que se llama paquete. Luego ese paquete ensamblado pasa a la capa 2. La capa 2 le agrega, ya sabemos, el encabezado de capa 2 y el trailer, el FSS, que vimos en el capítulo anterior, y pasa a ser la trama. ¿Sí? La trama era, digamos, el conjunto de información que tiene sentido. Luego eso se traducía en bits y viajaba en la red. ¿Sí? Entonces tenemos, en la capa red dice proceso de transporte extremo a extremo, eso es importante, a diferencia de lo que vimos en el capítulo anterior, donde la información era, digamos, punto a punto, se iba ensamblando y desensamblando. ¿Se acuerdan las tramas? Punto a punto, yo necesitaba la dirección MAC del próximo salto, a quién le iba a enviar esa trama. En cambio, la información de capa 3, la información de, en este caso va a ser IP, lo que me hace es saber direccionar cómo llegar al extremo, a donde realmente yo quiero llegar finalmente. O sea, quiero mandar un mensaje de acá a una computadora que está en Australia, por ejemplo, un servidor que está en Australia, yo necesito el direccionamiento lógico para, digamos, para indicarle a todos los elementos intermedios que yo quiero ir hacia esa punta, hacia Australia, por ejemplo. Después será función de los elementos intermedios, básicamente los routers, saber qué hacer con ese direccionamiento. Es decir, saber si tiene un camino hacia el siguiente router y luego hacia el siguiente y así sucesivamente hasta llegar al servidor, al servidor, la computadora, lo que sea que yo quiero llegar. Bueno, como protocolos de capa de red,
Existen muchos, recuerden que todo esto nace en los 70 aproximadamente, pero los protocolos principales de capa de red, o finalmente el que se terminó utilizando, es el protocolo IP. En la versión 4, ¿sí? Que es la mayor parte de este curso, se utiliza en IP versión 4, y veremos más adelante también el protocolo IP versión 6, que es el más nuevo, tampoco no es digamos algo que se creó hace poco, se creó en los años 90, pero que viene a, digamos, a arreglar unas cuantas deficiencias que se tienen con IP versión 4, más que nada un tema de agotamiento de direcciones. Se sigue utilizando IP versión 4, se utiliza IP versión 6 y de nuevo, la mayoría de los ejercicios que nosotros hagamos van a ser con IP versión 4. Bueno, entonces decíamos, cuando la información baja y se va ensamblando, ¿sí? Es un proceso de ensamblado o encapsulamiento, luego viaja por la red y se desensambla o se desencapsula hasta obtener el dato en el host de destino. ¿Sí? Este proceso es continuo, permanente. Bueno, características principales de este protocolo IP. Hablamos del encapsulado, ¿sí? Los segmentos, es decir, la información que viene de la capa 4, se ensambla o se encapsula dentro de un paquete, información de capa 3. Dice, la capa de red lo que va a hacer cuando hacemos este encapsulamiento es agregarle un encabezado. De la misma forma que nosotros vimos la clase pasada, que se agregaba el encabezado en capa 2, bueno, la capa 3 también agrega un encabezado y, como veremos más adelante, la capa 4 también agregará sus encabezados. Entonces, la información principal que va a tener que contener el encabezado de capa 3 es la dirección de destino del mensaje, la dirección IP de destino, la dirección lógica y la dirección de origen. A dónde envío el mensaje y quién lo envía. ¿Sí? Esto es muy parecido a lo que es el correo con cartas. ¿Sí? Uno escribe el destinatario y el remitente, de forma tal de que todos los elementos intermedios, los carteros, sepan cuál es el camino que tiene que seguir ese sobre. Por ejemplo, si yo envío un sobre con un destino internacional, el cartero va a saber cuando reciba la carta, o el correo cuando reciba la carta, que esa carta tiene que ir a un cajón particular que sea salida internacional. Por ejemplo, envío una carta a España. ¿Sí? Entonces, salida internacional para que vaya a Ezeiza, para que el avión lo traslade hasta Madrid, etc. Entonces, ¿cómo sabe el correo que tiene que hacer eso? Por la dirección destino. El correo no es más ni menos que un router. Bien, una característica de IP dice que es sin conexión. ¿Qué significa esto? Que no se establece ninguna conexión previa para enviar un mensaje de un lugar a otro. Como sí sucede con la telefonía. La telefonía es un servicio orientado a la conexión. Yo antes de ponerme a hablar, marco el número con el cual me quiero comunicar y después durante toda la comunicación no necesito volver a marcar el número. Lo marqué una sola vez, establecí una conexión. Cuando corto, se libera esa conexión y bueno, podría ser otra. En el caso de IP, se dice que no es orientado a la conexión, o sin conexión, o connectionless, como lo queramos llamar, porque cada mensaje en sí contiene la información necesaria para ubicar al destino. ¿Sí? Cada mensaje tiene la dirección IP de destino. Entonces, por cada paquete que yo voy enviando, le digo al elemento intermedio, al router, a dónde quiero llegar. Esto parecería un poco, digamos, innecesario, porque ¿por qué no lo envío una sola vez? Bueno, si yo hiciera un sistema similar a la telefonía, eh, puedo llegar a hacer un desperdicio del ancho de banda, porque no siempre los paquetes se envían constantemente. A veces envío un poco, a veces no, a veces sí, a veces no. Entonces podría estar malgastando el camino y imposibilitando que otros lo usen. En cambio, al tener paquetes, yo puedo enviar, digamos, ocupo el canal, el ancho de banda, solamente durante la duración de un paquete. Y además tiene una ventaja, de que en el caso de que la red sufriera algún inconveniente, como los paquetes tienen la información de destino, podrían tomar caminos alternativos. Que eso también lo veremos cuando veamos la parte de enrutamiento. ¿Sí? Si un camino por donde normalmente van todos los paquetes hacia el destino, sufre alguna avería, se cae un router, se cae una fibra óptica, lo que fuera. Bueno,
como cada paquete tiene la información necesaria para decir a dónde quiero ir, y si hubiera caminos alternativos, los paquetes van a tomar el camino alternativo. Bien, otro punto. Entrega por mejor esfuerzo. Se dice best effort. Esto significa que no hay garantía de entrega. Básicamente es, yo envío un paquete y no tengo ninguna certeza de que el paquete llegó a destino. No hay a nivel de capa 3 ningún mecanismo de reconocimiento de que el paquete haya llegado. ¿Sí? En inglés se dice ningún acknowledge, ¿sí? O ACK. No es función de la capa 3 recibir reconocimiento o acknowledge de la información enviada. Eso va a ser función de la capa 4. Así como habíamos visto que, por ejemplo, no era función de la capa 2 cuando se producía un error, pedir retransmisión. Habíamos dicho que eso iba a ser función de la capa 4. Acá lo mismo. No es función de la capa 3 esperar el reconocimiento ni generar el reconocimiento de la información que llegó a destino. Será, función de otra capa. Bien, por eso no tengo certeza de que a nivel de capa 3 de que la información llegó. Le tendré que pedir ayuda a la capa 4. Bien, después me dice algo muy importante, es independiente de los medios. No importa con qué protocolo inferiores yo estoy trabajando. Y eso lo van a ver cuando hagamos los ejercicios. Yo puedo trabajar con fibra óptica, puedo trabajar con Wi-Fi, puedo trabajar con cobre, con par trenzado, con coaxil, con interfaces seriales, lo que sea, no me importa. Esos problemas de capas inferiores. A nivel de capa 3, la configuración se hace exactamente igual. El encabezado de IP, en este caso el encabezado de IP en versión 4, esto que decíamos nosotros que le agregamos cuando baja la información de la capa 4, el proceso de encapsulamiento lo que hace es agregar un encabezado. Básicamente lo que agrega es la dirección de origen y la dirección de destino de este mensaje. Fíjense que lo tenemos por acá. Entonces, dirección de origen y dirección de destino. Pero además agrega otra información. Por ejemplo, lo primero que tiene el encabezado de IP es un campo denominado versión. Básicamente lo que va a decir en binario es 0100 es el número 4, o sea, es IP versión 4. Si dice 1100 va a decir 6, IP versión 6. Luego tiene longitud del encabezado, ¿sí? Cuántos bytes hay desde el comienzo hasta el final. Normalmente son 20 bytes. Originalmente está preparado para que el encabezado IP fuera flexible, que se pudiera ampliar, pero normalmente son 20 bytes. Luego hay un campo que actualmente se denomina prioridad de paquete o servicios diferenciados. Antiguamente se lo denominaba TOS, que era Type of Service, ¿sí? Tipo de servicio, y que se utiliza o puede llegar a ser utilizado por los routers para manejar prioridad. Es decir, para que algunos paquetes sean tratados con más prioridad que otros. Por ejemplo, hay servicios como los servicios de tiempo real, streaming, videollamadas. El streaming no es un servicio 100% de tiempo real. Videollamadas, llamadas por IP, en los cuales los paquetes que contienen esta información no deberían ser demorados por la red, porque cualquier demora es sensible al usuario. El usuario se da cuenta de que hubo una demora. Entonces, en el caso de que yo quiera priorizar paquetes, lo que voy a tener que hacer es utilizar este campo. Bien. Luego tenemos un campo que dice longitud total, ¿sí? La longitud total de todo el paquete, es decir, encabezado más el dato. Luego tenemos, identificación. ¿Para qué es el campo identificación? En realidad la información que yo quiero enviar tal vez tenga que fragmentarla para que entre dentro del tamaño máximo admitido por una trama, que es lo que viene en la capa 2. Si se acuerdan,
las tramas Ethernet, por ejemplo, tenían un tamaño máximo de 1518 bytes. ¿Sí? Esto era por un tema que habíamos comentado de que antiguamente las redes a nivel de capa 1, lo que sea, no eran muy fiables, entonces había que hacer tramas no muy grandes para que en caso de que hubiera retransmisión, retransmitir menos información. Entonces, lo que viene, lo que yo le voy a poner en esa trama, no debería ser muy grande para que justo tenga yo como máximo 1518 bytes. Entonces lo que se hace es, se fragmenta la información. Como la información original puede ser mucho más grande, yo lo que voy a hacer es, la divido en pedazos y todos esos pedazos forman parte del total que yo quería transmitir. Y todos tienen que tener la misma identificación. Con eso yo digo, son todos del mismo origen, digamos, para que después en el destino se pueda rearmar todo. Lo que se tiene acá, en algo que se llama desplazamiento de fragmento, es la secuencia, es decir, este es el primer fragmento, el segundo fragmento, el tercer fragmento del total. Lo que pasa que en lugar de decir primero, segundo y tercero, utilizan otro tipo de numeración que es del original cuánto se desplaza. ¿Sí? O sea, el primer pedacito, el primer fragmento de lo que es el original está desplazado 0, porque es el primero. El segundo fragmento está desplazado tantos bytes del primero o del original. El tercer fragmento está desplazado tantos bytes del original. Es una numeración que se eligió, pero para nosotros es como decir primer fragmento, segundo fragmento, tercer fragmento, etc. Bien. Luego tenemos acá en lo que es señalador, son unos bits, también se lo denominan los flags, que entre otras cosas lo que dicen es, suponiendo que yo tuve que fragmentar la información, digo yo, en realidad la fragmenta el protocolo. Lo que dice al destino es, vienen más fragmentos, vienen más fragmentos, vienen más fragmentos, y en el último fragmento de todo va a decir, ya está, este era el último fragmento, para que pueda rearmar toda la información. Como verán, los que no están marcados, así con esta sombrita, no son muy, digamos, es importante conocerlos, pero no le hacen, digamos, a la funcionalidad que nosotros queremos darle a este protocolo. Luego hay un campo que se llama tiempo de duración, que es el TTL, Time to Live. Este campo es importante para evitar lo que se conoce como loops de enrutamiento. Es decir, en caso de que hubiera algún problema con los routers, que no saben bien cuál es el camino para llegar al destino y que podría ser que yo quiero ir para allá y de repente un router dice no, tenés que volver para acá y luego de nuevo para allá y se podría llegar a quedar infinitamente un paquete dando vueltas. Lo que sucede es que el campo TTL, Time to Live o tiempo de duración, es un contador decreciente. Cada vez que yo atravieso o que mi paquete atraviesa un router, se va decrementando. Cuando ese paquete, o ese campo llega a 0, el paquete se descarta. Entonces uno podría llegar a pensar, ¿y qué sucede si yo tengo que atravesar muchos routers para llegar a un destino y el contador llega a 0? Mi paquete nunca va a llegar porque lo va a descartar el último router, en el cual el campo ese lo pone en 0. La realidad es que este campo tiene un máximo de 1 byte, es decir, 8 bits. Es decir, podría arrancar con el número 255 en decimal y empezar a decrementarse. No es posible, digamos, en la práctica de que yo tenga que atravesar 255 routers para llegar a un destino. Digamos, no es lógico. Lo normal es, no importa el destino que yo quiera alcanzar, tendré que atravesar 6, 7, 8, 10 routers como máximo. Porque esto es una estructura jerárquica. ¿Sí? Tipo, como si fuera un árbol dado vuelta. Si yo quiero ir desde Buenos Aires a Australia, bueno, iré de mi proveedor desde mi host a mi proveedor de internet. Este a su vez irá a su proveedor de internet, irá al backbone de internet y después empieza a bajar. Entonces no son muchos los saltos que tienen que pegar. Si pegó muchos saltos es que hay un problema de enrutamiento. Luego, bueno, protocolo, el campo protocolo lo que dice es parecido a lo que sucedía en las tramas de Ethernet. Dice quién es el protocolo que sigue atrás, qué protocolo de capa 4 viene a continuación.
mayormente ahí vamos a encontrar que va a decir que vienen dos tipos de protocolos, TCP o UDP. Puede haber más, ¿sí? Puede haber, por ejemplo, ICMP. Cuando yo haga un ping, no es ni TCP ni es UDP, es ICMP. Puede haber otros, pero en el 99% de los casos o es TCP o es UDP. ¿Sí? Esos son protocolos de capa 4 que veremos más adelante. Luego ahí, por último, el checksum del encabezado. El checksum lo que hace es la verificación de que la información del encabezado esté en forma correcta. ¿Qué pasaría si está en forma incorrecta? Se debería descartar el paquete. Pero acá hay un tema que es, digamos, es imposible llegar a una situación en la cual me dé mal el checksum del encabezado. ¿Por qué? Porque recuerden que esto previamente, cuando estuvo viajando, venía en la capa 2. Y ya hay un checksum en capa 2, una verificación de la trama. Por lo tanto, si hay un error, ya la capa 2 lo descartó antes. Lo que pasa es que quien diseñó los protocolos de capa 2, o quienes diseñaron los protocolos de capa 2, era un grupo diferente al que diseñó en capa 3. Entonces en capa 3 pusieron un checksum de encabezado, pero la realidad es que no tiene ninguna utilidad. Lo principal de este encabezado, y por eso muchas veces se lo resume a dirección IP de origen, dirección IP de destino. Fíjense cuántos bytes tiene cada una de ellas. Bueno, tiene todo el ancho, ¿no? Por lo tanto son 4 bytes. Con 4 bytes yo tengo 32 bits. ¿Cuántas direcciones IP posibles en teoría yo tendría? 2 a la 32. Eso da algo así como 4.000 millones de direcciones. Bien, siguiendo con el número este que acabamos de decir, 4.000 millones de direcciones. En algún momento se pensó que esto era más que suficiente para manejar el tema de direccionamiento. Estamos hablando de los años 70. Bueno, hoy en día somos 7.000 millones de personas en el mundo, muchísimos dispositivos necesitan una dirección IP, la introducción de Internet de las cosas, donde cualquier dispositivo puede estar conectado a Internet, o sea, no solamente los hosts, sino un auto, una heladera, el aire acondicionado, el lavarropas, cualquier cosa, un televisor, un sensor para medir la humedad de las plantas, etcétera, etcétera. Entonces, cada vez se necesitan más direcciones IP. Con 4.000 millones de direcciones no es suficiente para satisfacer todas las necesidades. Después veremos en el capítulo siguiente que hay métodos para hacer reutilización de direcciones. Bueno, pero ya en los 90 se empezaron a dar cuenta de este problema y crearon un protocolo muy parecido a, digamos, al encabezado de capa 4, muy parecido, de hecho es prácticamente lo mismo, solo que tiene más cantidad de bits. Tiene 128 bits, es decir, voy a tener 2 a las 128 direcciones IP en versión 6. Algo así como 340 sextillones de direcciones. En teoría dicen que no se acabarían nunca. Bien, entonces lo vamos a ver más adelante, pero ahí tenemos algunas características. Mayor espacio de direcciones, mejor manejo de los paquetes, elimina la necesidad de NAT, esto lo veremos también más adelante, es un tema de direccionamiento público y direccionamiento privado. En definitiva, se dice que es más eficiente en IP versión 6. Pero como les decía antes, nosotros vamos a trabajar la mayoría del tiempo en IP versión 4, que es donde es un poquito más complejo. IP versión 6 es como que es demasiado sencillo. Fíjense, el encabezado de IP versión 6 se parece mucho. Cambian los nombres tal vez. Como se decía de una forma, ahora se dice de otra. Versión, ya sabemos, versión. Clase de tráfico era lo que en el encabezado de IP versión 4 se llamaba DS o TOS, ¿sí? La clase de servicio, o tipo de servicio, para manejar prioridades. Etiqueta de flujo es lo que en IP versión 4 llamábamos identificación de fragmento. Longitud de la carga útil, ¿sí? Longitud de punta a punta de todo lo que es el paquete. Encabezado siguiente, ¿cómo se llamaba antes? Protocolo, ¿sí? Que es lo que sigue en capa 4. Límite de saltos, es lo mismo que en IP versión 4 llamábamos TTL.
Y dirección IP de origen, dirección IP de destino. Es lo mismo, solo que todo es más grande. Ahora, ¿qué tengo? Sigo teniendo los... son 4 bytes, pero fíjense, son varias filas, no está indicado acá. Cada, eh, cada paquete tiene, o cada dirección IP en versión 6 tiene 128 bits. ¿Sí? Bastante más que los 32 bits de IP versión 4. Bien, enrutamiento, el segundo punto. Primero, ¿cómo enruta un host? Nosotros ya sabemos que para que se comuniquen dos hosts, al menos tengo que tener configurado dos cosas. Dirección IP, la mía, y algo que se denomina máscara, que también en el capítulo siguiente lo vamos a ver más en detalle, pero que ya sabemos que esa máscara sirve como filtro para saber, cuando yo quiero enviar un mensaje, si ese destinatario está en mi misma red o no. Si cuando yo comparo mi dirección con la del destino son bastante parecidas, por ahora digámosle así, bastante parecidas, por ejemplo, yo tengo la 192.168.1.10 y quiero enviarle un mensaje a la 192.168.1.11, son bastante parecidas, ¿no? Bueno, la máscara lo que va a hacer es decirme cuánto tienen de parecido. Si están en la misma red, yo lo único que necesito hacer es conocer cuál es, ahora necesito saber cuál es la MAC del destino para armar una trama, meto el paquete adentro de la trama y enviárselo. En cambio, nosotros ya sabemos que si la dirección de destino no tiene nada que ver con la mía, lo más probable es que el destino está en otra red. Y en ese caso nosotros sabemos que a quien hay que pedirle ayuda es al router. Por eso es que normalmente se configuran tres cosas en una computadora. Mi dirección, la máscara y la dirección del router, que se lo conoce como puerta de enlace predeterminada o default gateway. A ver, entonces hay tres tipos de destino. Puedo tener destino a mí mismo cuando quiero probar si mi protocolo IP funciona. Se le dice que yo, digamos, pongo un destino, un loopback a mí mismo. Como decíamos, podemos tener un destino local, alguien de mi red, o un destino remoto, alguien de otra red. Entonces, cuando yo quiero enviar la información a un destino remoto, lo que necesito es pasárselo al router para que el router después se encargue digamos, de, si tiene indicado algún camino, hacer llegar el paquete al destino remoto. Y si no la otra, decíamos un destino local. Para ver cuál es la tabla de enrutamiento dentro de mi host, yo puedo utilizar el comando netstat-r. Veámoslo. Entonces, con netstat-r, yo lo que tengo es, dados los destinos y máscaras, cuál es el camino. Por ejemplo, la indicación 0000, esto no es algo que vayamos a utilizar frecuentemente. La verdad que lo presentamos acá y a nosotros lo que nos interesa en realidad son las tablas de enrutamiento de los routers. Pero bueno, sigámoslo viendo. La indicación 0000 con máscara 0000 indica cualquier destino. Cualquier destino para un host, ¿qué es? Y cualquier destino puede ser internet. Entonces, ¿qué es lo que tenés que hacer? Cuando querés ir a cualquier destino, acá dice, envía la información a, en este caso, 192.168.10.1, que no es más ni menos que el router. ¿Sí? Y por ejemplo, mi red es la 192.168.10.0, de la cual mi host es el número 10. O sea, la dirección IP de este host es 192, 168, 10, ¿sí? Porque lo dice acá, y el 10. Yo soy el 10 porque lo dice acá. Entonces me dice, cuando le quieres enviar algo a alguien que esté en esa red, en la 192.168.10.0, la denominación 0 en el último octeto, en el último byte, me está diciendo la red en general. ¿A quién envíaselo? Y dice, no, fíjate, está en el mismo link. Uy, perdón, lo taché. Está en el mismo link. Entonces, no le tenés que pedir ayuda al router cuando está en el mismo link.
Cuando le quieras enviar un mensaje, a ver, este 127.0.0.1, lo veremos también más adelante. Esta dirección IP corresponde a la dirección IP de loopback. Es yo mismo. Me hago una prueba, por ejemplo, un ping a la 127.0.0.1 implica hacer un ping a mí mismo. Bueno, esa es la tabla de enrutamiento de un host, que como le decía, la veremos ahora y después no la veremos más a lo largo del curso. Lo que sí importa es la tabla de enrutamiento de un router. La tabla de enrutamiento básicamente lo que hace es decir que cuando ingrese un paquete, el router lo que va a hacer es desencapsular, buscar la dirección IP de destino de ese paquete y ver si tiene en alguna tabla, en su tabla de enrutamiento, qué hacer con ese paquete, qué camino seguir. Entonces dice que básicamente la tabla de enrutamiento de un router es la decisión que va a tomar el router para ver qué hacer con ese paquete. ¿Cómo veo yo en un router la tabla de enrutamiento? Con el comando show IP route. Dentro del modo privilegiado, lo ejecuto y puedo ver la tabla de enrutamiento. Básicamente la tabla de enrutamiento por defecto va a tener entradas con la letra C. A partir de la versión 15 del sistema operativo de Cisco también aparece la L. Pero a nosotros lo que más nos interesa es esta. A la L no hay que darle mucha bolilla. La C me dice cuáles son las redes que están conectadas directamente al router. Por ejemplo, si yo tengo un router y tengo dos redes, ¿sí? Acá tengo una, ahí tengo una nubecita, y acá tengo otra, en la tabla de enrutamiento del router van a aparecer dos redes, la de la izquierda y la de la derecha. Y van a aparecer con la letra C, indicando que son redes conectadas directamente. También puedo llegar a tener tablas en la tabla de enrutamiento las redes remotas. ¿Cuáles son las redes remotas? Aquellas que están a un salto más lejos. Un salto se le dice, por ejemplo, esta de que está acá. Esta. No está conectada directamente a mi router, sino que está conectado a otro router. Bueno, es una red remota. Entonces, por ejemplo, si una computadora desde la red A quisiera llegar a la red C, el router lo que tiene que saber es que para enviarlo a la red C se lo tiene que pasar al siguiente router. Y ese router, el siguiente, tendrá que, bueno, la tiene conectada directamente, así que es fácil que se la pase. Pero puede haber muchos saltos hasta llegar a la red destino. De nuevo, nosotros vamos a ver en el CCNA2, después de la mitad del año, cómo armar la tabla de enrutamiento para las redes remotas, ya sea a mano, que se llama enrutamiento estático, o mediante un protocolo que los routers solitos se informen de cuáles son los caminos para llegar al destino. A eso se lo llama enrutamiento dinámico. ¿Sí? Entonces, lo que se coloca normalmente para hacer ese enrutamiento es la dirección del próximo salto. O sea, a qué router tengo que ir a parar para llegar a un determinado destino. Bien, en una tabla típica de enrutamiento, cuando uno hace show IP route, lo que vamos a ver es algo parecido a esto. A ver, vamos a aumentar. No lo puedo aumentar. Pensé que podía hacer un zoom. Bueno, fíjense, la tabla de enrutamiento me dice, esto que está acá es cuál fue el protocolo que se utilizó para aprender ese camino. Que le dije, puede ser aprendido en forma dinámica o puede haber sido creado por un usuario. Luego, me dice, para llegar a la red, en este caso, estoy mirando este router que está acá. Para llegar a la red 10.1.1.0, que es una red remota, es esta que está acá. ¿Ven? Es remota, está más allá de mi router. Para llegar a esa red, lo que tenés que hacer es enviar la información a esta dirección IP, que no es más ni menos que esto de acá, es decir, la dirección del próximo router. O, hay otra forma de indicarlo, que es lo mismo, sacar la información por esta interfaz. O le digo cuál es la dirección IP del próximo salto, o le digo sacalo por esta interfaz. Es exactamente lo mismo, pues un cable. Entonces, eso es lo que yo voy a ver en una tabla de enrutamiento. De nuevo, para ir a una determinada red, ¿cuál es el camino? Y básicamente el camino es el próximo salto. ¿A dónde tengo que enviarlo? Después el siguiente router tendrá que hacer lo mismo. Y así sucesivamente. O sea,
Fíjense que si hay algo mal configurado en algún router, nunca voy a llegar a un destino. Bien, los routers. Vamos a ver en forma abreviada cómo están compuestos. La anatomía de un router, básicamente lo que yo puedo ver es que un router, como indica aquí, es una computadora. De hecho, yo puedo agarrar una computadora, cualquier computadora, vieja, nueva, no importa, y siempre y cuando tenga más de 2 placas de red, o sea, porque recuerden que un router vincula redes, en plural, como mínimo 2. Normalmente en una computadora yo tengo una interfaz. Bueno, en una notebook por ahí tengo 2 interfaces, la de Wi-Fi y la física. Le bajo un programa, un emulador de router, sí, un emulador de router y un sistema operativo de routers y la transformo en un router. Después, en todo caso, si algún día nos encontramos, lo podemos hacer. Entonces, los routers tienen como una computadora CPU, tienen memoria, tienen interfaz de entrada-salida, tienen sistema operativo, ¿sí? El iOS de Cisco, tiene memoria RAM, memoria ROM, memoria RAM no volátil, o sea, es una memoria RAM que, aunque yo apague la computadora, la información la sigue manteniendo, y memoria flash, que también hace lo mismo, solo que no es tan rápida como la memoria NVRAM, y no tiene tanta capacidad. La NVRAM es pequeña, la flash tiene más capacidad. ¿Qué más? A ver, bueno, los puertos, a ver. Los puertos tienen interfaces WAN, interfaces LAN. ¿Sí? Normalmente, hoy en día mayormente tienen puertos todo Ethernet. Un poco antiguamente tenían interfaces seriales. Los routers que tenemos en el colegio tienen interfaces seriales. Pero bueno, o sea, tengo muchos puertos, con lo cual yo voy a conectar los dispositivos. Los routers que usted tiene en su casa tienen interfaces LAN y después tiene una interfaz hacia Internet. Que puede ser, esa interfaz puede ser una interfaz óptica, puede ser coaxil, puede ser lo que fuera. Pero ven que ya tiene, por lo menos tienen 2 conexiones. Una hacia adentro de su casa, que puede ser física o puede ser solamente Wi-Fi, y una hacia afuera, que es hacia Internet. Bueno, a nivel de lo que es memorias, decíamos, tenemos memoria RAM, memoria flash, memoria NVRAM. No está indicada acá la memoria ROM. La memoria ROM tiene las instrucciones mínimas necesarias para que funcione el sistema. Ni bien yo arranco, lo primero que lee es la memoria ROM. Esa es la información que va en la memoria ROM, dice cosas muy básicas y se encuentran en algo que se denomina POST. Power On Self Test. O sea, autoprueba al encendido. Verifica que todo el hardware esté bien. Que las interfaces estén bien, que las memorias estén bien, que la CPU esté bien, que funcione el ventilador, etc. A continuación, lo que dice el Power On Self Test es, en realidad está acá en el bootset, dice, anda y busca en la flash al sistema operativo. Muy parecido al arranque de una computadora. Andá y levantá el Windows, lo que fuera. Bueno, acá levantá el sistema operativo de Cisco, que está en la flash. Bien. A continuación, lo que va a decir es, andá a la NVRAM y levantá, en caso de que exista, el archivo de configuración, la startup config. Y cuando decimos levantá es traerlo todo a la RAM. ¿Sí? Cuando nosotros estamos configurando un equipo, en realidad estamos trabajando en la running config. Y luego la salvamos en la startup config. ¿Sí? En la RAM está la running config. Cuando salvamos, cosa de que cuando apaguemos el equipo no perdamos nada, lo salvamos en la NVRAM bajo el nombre de la startup config. El sistema operativo también se carga en la RAM. O sea, está todo en la RAM. Bueno, acá dice también Show Version. Con Show Version puedo ver la versión del sistema operativo, la cantidad de RAM que tengo, la cantidad de flash que tengo, etc. La configuración de un router. Nosotros ya sabemos la configuración de un switch. Fíjense que la configuración básica de un router es exactamente igual que la de un switch. Nosotros en el switch sabíamos configurar un nombre con el comando hostname. Acá es exactamente lo mismo. Sabíamos poner contraseñas
en el modo, para pasar del modo usuario al modo privilegiado, con Enable Password, Enable Secret, lo mismo. Sabíamos poner contraseñas a las line BTI o también a la consola, ¿sí? Con el comando password. Sabíamos proteger las contraseñas con Service Password Encryption. Fíjense, es exactamente lo mismo. Sabíamos poner mensajes, ¿sí? Notificación legal, con el banner MOTD, lo mismo. Sabemos guardar la configuración, copy running config a la startup config, o simplemente poniendo WR, write. Todo es exactamente lo mismo. La única diferencia es que en el switch nosotros le configurábamos una dirección IP para acceder remotamente si quisiéramos configurarlo desde otra red. Acá no hace falta configurar una IP porque ya de por sí los routers tienen IP en sus puertos configurada. Quiere decir que yo puedo ingresar al router para acceder remotamente desde cualquier lugar apuntándole a la IP de alguna de sus interfaces. O sea, esa sería la única diferencia. Para configurar las interfaces es muy sencillo. Desde el modo de configuración global, ¿sí? O sea, entro al modo de configuración global, llamo a la interfaz que necesito configurar y para ponerle su dirección IP es simplemente poniendo IP address, la dirección IP que necesito configurar y que previamente tuve que haber planificado, después lo veremos, la máscara y luego tengo que encender la interfaz. Todas las interfaces de un router nacen apagadas. Para encenderla hay que negar el comando apagar. Entonces con un no shutdown la enciendo. Una cosa que se sugiere, no es obligatorio, es también colocarle una descripción de que contra qué, digamos, esa interfaz contra quién se está conectando. Para que el día de mañana, cuando yo, digamos no me acuerde bien cómo qué se conectaba contra qué, lo que haga es, bueno, miro la descripción y ya sé. En este caso es un enlace hacia la LAN, no sé, 10, lo que fuera. Para verificar cómo quedó configurada la interfaz, tengo varios comandos, principalmente con Show IP Interface Brief, BR y F, puedo ver cómo quedó configurada la dirección IP en una interfaz, pero después también tengo otros, Show Interfaces, que por ejemplo me muestra estadísticas de cuántas veces estuvo funcionando bien una interfaz, cuántas veces estuvo funcionando mal. No es tan utilizado a no ser que yo tenga un problema, que esté fallando algo, si no en el día a día no es tan utilizado esto. Show IP Route, ya sabemos, me muestra la tabla de enrutamiento del router. Bueno, ya sabíamos, hace digamos, unas páginas atrás, dijimos que en un host yo tengo que configurar al menos dos cosas, mi dirección IP y la máscara. Con esa información es suficiente para que yo me comunique con todos los que están en mi misma red. Ahora, si yo quisiera comunicarme con alguien que está en otra red, necesito pasarle las cosas al router. Ya lo sabemos, necesito conocer la dirección IP del router. Entonces, la tercera información que necesitaría configurar es el default gateway o puerta de enlace predeterminada. Lo mismo vale para un switch. Si yo quisiera, por ejemplo, acceder desde la computadora, vamos a borrar esto, acceder desde la computadora 1 remotamente al switch para configurarlo, obviamente que necesito que luego esta computadora me devuelva la información que yo le solicite y fíjense que la computadora está en otra red, no está en la mía. Por lo tanto, perdón, la computadora no, el switch. El switch necesita pasarle la información ¿a quién? Al router para que éste me la pase a mí. Entonces, en los switches también se configura el default gateway con el comando IP default gateway y luego la dirección IP del router. Bien, y hasta acá todo lo que corresponde al capítulo 6. Es un capítulo sencillo y veremos en el capítulo siguiente cómo es realmente que vamos a planificar la configuración a nivel de IP.